Hola, aficionados al baloncesto. Bienvenidos de nuevo a Tips y Streams, vuestro lugar de referencia para todo lo relacionado con las apuestas de la NBA. Como siempre, vuestro presentador Kokan está aquí y estoy emocionadísimo de traeros el episodio de hoy lleno de acción. Tenemos una emocionante selección de los juegos de la NBA de hoy y estoy listo para sumergirme a fondo con nuestras predicciones y consejos de expertos. El episodio de hoy está diseñado especialmente para ti, tanto si eres un apostador experimentado como si estás empezando en este mundo. Permanece atento y entremos en las predicciones de apuestas de la NBA de hoy en Tips y Streams. La primera predicción es para el enfrentamiento entre los Houston Rockets y Boston Celtics. Esta noche, en el escenario del baloncesto, se enfrentan los Houston Rockets contra los Boston Celtics. Los Rockets, con un respetable récord de 19-18, entran en la cancha para un desafío consecutivo difícil, habiendo conseguido solo 2 victorias en sus últimos 6 juegos de este tipo en la temporada. En contraste, los Celtics brillan con un impresionante récord de 29-9, demostrando su juego dominante. En términos de precisión de tiro, los Celtics llevan la delantera con un promedio de 47.85% en tiros de campo, ligeramente superior al 46.29% de los Rockets. Esta superioridad se extiende a los triples, donde Boston lidera con 37.47% en comparación con el 36.48% de Houston. En los rebotes, los Celtics también llevan la ventaja, promediando 47.13 por juego sobre los 44.97 de los Rockets. Ofensivamente, ambos equipos están a la par, pero los Celtics se destacan, promediando 120. 82 puntos por juego superando los 112.67 de los Rockets. El juego de asistencias está casi empatado con los Celtics ligeramente adelante con un promedio de 25.76 asistencias por juego, justo por delante de los 25.06 de los Rockets. Mirando sus encuentros pasados en Boston, la historia es mixta. Los Rockets han triunfado y vencido el margen 2 veces en sus últimas 5 visitas. Sin embargo, las tendencias recientes cuentan una historia diferente. Los Rockets han tenido dificultades, con un récord de 1-4 contra el margen en sus juegos recientes y un récord de 1-5 contra el margen y directamente en sus últimos 6 juegos contra los Celtics. Por otro lado, los Celtics han sido imparables en casa, con un récord perfecto de 10-0 en sus últimos 10 juegos en casa. Los informes de lesiones indican que los Rockets están sin Dillon Brooks, una ausencia notable, mientras que los Celtics están en plena forma sin lesiones clave. Las probabilidades favorecen fuertemente a los Celtics con un margen de 15.5 puntos y el total de puntos del juego está establecido en 227.5. Pero hay más en este juego que solo números. Este enfrentamiento entre los Rockets y los Celtics es más que un juego regular de la NBA. Hace 2 años, Ime Udoka, quien ahora entrena a los Rockets, enfrentó una salida escandalosa de los Celtics después de un romance con la esposa de un propietario de la franquicia. Este evento afectó profundamente a Udoka, llevando a un paréntesis en su carrera. El juego de esta noche contra su ex equipo no es solo un juego para Udoka, es una búsqueda de redención y una oportunidad para demostrar que su despido fue un error. En conclusión, aunque las estadísticas favorecen a los Celtics, creo que los Rockets, impulsados por la venganza personal de su entrenador, tienen una gran oportunidad de desafiar las expectativas. Mi pronóstico va más allá de los números. Espero que los Houston Rockets al menos cubran el margen de 16 puntos esta noche. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Washington Wizards y Atlanta Hawks. Mientras avanzamos en la temporada, nos preparamos para un encuentro fascinante. Los Washington Wizards se enfrentarán en la cancha de los Atlanta Hawks. Los Wizards, luchando en una temporada difícil con un récord de 6-31, visitan el terreno de los Hawks, donde el equipo local tiene un registro ligeramente mejor de 15-22. Pero el partido es más que números, es un juego de estrategia con estadísticas y tendencias recientes. Los Wizards, a pesar de sus dificultades, están acertando con un 47,97% en tiros de campo y sumando impresionantes 115,19 puntos por juego. También están encestando triples con un 35,26% y capturando 39,41 rebotes por juego, mostrando que tienen algunos ases bajo la manga. Por otro lado, los Hawks son una máquina de anotar, promediando 122,67 puntos por juego. Su juego de triples es ligeramente mejor con un 36,49% y dominan en los rebotes con 45 momentos por juego.
Mirando los juegos recientes, los Wizards están en una mala racha, con 0-6 en sus últimos 6 y luchando fuera de casa con un 1-10 en sus últimos 11 juegos como visitantes. Su historial contra los Hawks tampoco ayuda, con un 0-6 en enfrentamientos recientes y un difícil registro de 1-8 en sus últimas visitas a Atlanta. Los Hawks, aunque tienen la ventaja de jugar en casa y un impresionante 8-1 en sus últimos 9 juegos en casa contra los Wizards, están teniendo dificultades con el margen de puntos. Están 4-16 contra el margen en sus últimos 20 juegos y 2-2 en sus últimos 14 en casa. Esta racha de inconsistencia es una señal de alarma, especialmente en situaciones de juegos consecutivos, donde solo han logrado 2 victorias de 6 esta temporada. En enfrentamientos directos en Atlanta, los Hawks han dominado, pero los Wizards han mostrado coraje cubriendo el margen, haciéndolo en la mitad de sus últimos 10 encuentros. Los informes de lesiones añaden un giro a este relato. Los Wizards podrían estar sin Landry Shamet y Johnny Davis, mientras que los Hawks no cuentan con DeAndre Hunter y Wesley Matthews. Estas ausencias podrían cambiar la dinámica del juego, especialmente para los Hawks en este escenario de juegos consecutivos. Las apuestas favorecen a los Hawks con un margen de menos 7.5 puntos, considerando su ventaja de local y su capacidad de anotación. Pero con el registro inestable de los Hawks contra el margen y la tendencia de los Wizards a cubrirlo, hay un ángulo interesante aquí. Después de considerarlo todo, me inclino hacia que los Washington Wizards cubran el margen. Las brechas defensivas de los Hawks y la tensión de los juegos consecutivos podrían ser su talón de Aquiles. Los Wizards, a pesar de las probabilidades, tienen un historial de mantenerse firmes en enfrentamientos desafiantes, particularmente contra un equipo como los Hawks, que han tenido dificultades con el margen. Así que, aunque los Hawks podrían asegurar la victoria en casa, la apuesta inteligente está en que los Wizards cubran el margen de más 8 puntos, aprovechando los deslices defensivos de Atlanta y el desgaste de juegos consecutivos. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los New York Knicks y Memphis Grizzlies. Esta noche el juego es un verdadero espectáculo, con los New York Knicks enfrentándose a los Memphis Grizzlies. Los Knicks están arrasando esta temporada con un registro impresionante de 22-16, dejando a los Grizzlies atrás con 14-24. Los sueños de gloria de Nueva York están encendidos, promediando unos impresionantes 115.68 puntos por partido, superando a los Grizzlies, que se quedan con 108.14. En cuanto a encestar, los Knicks están en la cima, logrando un porcentaje de tiros de campo del 46.56%, mientras que los Grizzlies van detrás con un 44.09%. Los Knicks también están dominando en los triples con una precisión del 37.75%, eclipsando el 33.98% de Memphis. Sin embargo, los Grizzlies tienen la ventaja en rebotes, con un promedio de 47.70 por partido frente a los 45.70 de los Knicks. Últimamente, los Knicks han estado dominando la cancha. Están 5-1 contra el margen en sus últimos juegos y mantienen un registro similar en victorias directas, pero su historial en Memphis no tan bueno. Con un 2-9 en sus últimas 11 visitas, los Grizzlies, a pesar de una temporada irregular, han defendido su cancha contra Nueva York, obteniendo un sólido 9-2 en sus últimos juegos en casa contra ellos. En sus últimos encuentros en Memphis, los Grizzlies tienen una ligera ventaja. En los últimos 5 enfrentamientos en la ciudad, los Knicks ganaron 2 veces, pero superaron el margen en 4. Esto sugiere que cuando estos dos equipos se enfrentan, siempre es un partido reñido. La alineación de lesionados esta noche podría cambiar el juego. Los Knicks podrían perder a jugadores clave como Mitchell Robinson y Jalen Brunson, pero los Grizzlies están en una situación más complicada con Derrick Rose, Steven Adams, Marcus Smart, Brandon Clark, Ja Morant y Santi Aldama posiblemente fuera. Al ser este un juego seguido para Memphis y considerando sus dificultades en tales escenarios esta temporada, se les presenta una batalla cuesta arriba. A pesar de que las probabilidades y el margen favorecen a los Knicks, recordemos su reciente tropiezo contra un equipo de Mavericks mermado y la tenaz actuación de Memphis a pesar de sus lesiones. Los Grizzlies podrían desafiar el margen de 8 puntos. Puede que no se lleven la victoria, pero su determinación y la ventaja de jugar en casa podrían hacer que el juego sea más ajustado de lo que muchos esperan.
En resumen, los Knicks parecen listos para continuar su racha ganadora, pero los Grizzlies, incluso en su estado debilitado, están listos para rugir en su terreno. Prepárate para un enfrentamiento donde los Knicks podrían obtener una victoria ajustada, pero espera que Memphis les dé una dura batalla. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Golden State Warriors y Milwaukee Bucks. Esta noche, la saga de baloncesto presenta a los Golden State Warriors enfrentándose en Milwaukee contra los Bucks. El ambiente está electrificado preparándose para un choque épico entre estos gigantes del baloncesto. Los Warriors, con un registro de 18-20, traen su ofensiva dinámica al campo, anotando un promedio de 116.81 puntos por partido. Están encestado con una precisión del 46.31% en tiros de campo y un impresionante 36.76% en triples. Sin embargo, están pasando por momentos difíciles con estrellas como Chris Paul, Draymond Green y Gary Payton fuera, y la participación de Moses Moody siendo una decisión de último momento. Por otro lado, los Milwaukee Bucks, con un impresionante récord de 26-12, pisan su cancha como un equipo formidable. Han estado incendiando las redes, con un promedio de 124.08 puntos por juego, y su eficacia en tiros es notable con un 49.80% en tiros de campo y un 37.85% en triples. Aunque su juego de rebotes es ligeramente inferior al de los Warriors, promediando 44.16 por juego, su sobresaliente récord en casa de 16-3 lo compensa con creces. Mirando las tendencias recientes, los Bucks han mostrado una actuación variada en cuanto a las apuestas, con un 1-5 contra el spread en sus últimos 6 juegos, pero mantienen un sólido 11-5 en victorias directas en sus últimos 16. Interesantemente, han dominado en casa con un 5-2 contra el spread cuando juegan en su propio terreno contra los Warriors. Los Warriors, por su parte, han tenido dificultades fuera de casa con un registro de 2-8 en victorias directas en sus últimos 10 juegos como visitantes. Sin embargo, han demostrado ser fuertes en juegos consecutivos, ganando 5 de 6 esta temporada, lo que podría darle una ventaja a pesar del factor de fatiga. En sus últimos enfrentamientos en Milwaukee, los Warriors solo han logrado una victoria y cobertura en 4 juegos. Teniendo en cuenta el fuerte rendimiento de los Bucks en casa, se presenta un desafío considerable para los visitantes. Sin embargo, desde el punto de vista de las apuestas, surge una narrativa curiosa. Los corredores de apuestas han colocado a los Bucks como claros favoritos con un spread de 11 puntos, a pesar de sus deficiencias defensivas. Dada la resistencia de los Warriors en juegos consecutivos y su habilidad para cubrir spreads en circunstancias desafiantes, hay una sensación de que este spread podría estar algo exagerado. La ofensiva de los Warriors, incluso sin algunos jugadores clave, tiene la capacidad de mantenerlos en la pelea. Mi predicción se inclina hacia los Golden State Warriors para cubrir el amplio spread de 11 puntos. Aunque la ofensiva de los Bucks es formidable, especialmente en casa, su defensa no es impenetrable. Los Warriors han demostrado coraje y habilidad para recuperarse, especialmente en escenarios consecutivos. Espero que aprovechen su destreza en los tiros para mantener el juego más cerrado de lo que sugiere el spread. Mi pronóstico es que los Warriors cubren el spread y el total de puntos queda por debajo del elevado margen de 245 puntos establecido. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Orlando Magic y Oklahoma City Thunder. El encuentro de esta noche entre el Orlando Magic y el Oklahoma City Thunder se perfila como una batalla épica en la cancha. El Magic, con un respetable récord de 21-17, se enfrenta a los Thunder, que lucen impresionantes con 26-11. Jugando en casa de los Thunder, este partido está lleno de jugadas y patrones clave para cualquier apuesta. Últimamente, el desempeño del Magic ha sido como una montaña rusa. Han luchado arduamente, con un registro de 8-4 en contra de la línea de apuestas en sus últimos 12 partidos, pero han tenido menos éxito en enfrentamientos directos, especialmente contra los Thunder. Las lesiones también les están afectando gravemente. Gary Harris, Kevin Harris, Franz Wagner y Jonathan Isaac están fuera, y la participación de Wendell Carter Jr. está en duda. Esto plantea serias preguntas sobre su profundidad de banquillo y capacidad para contrarrestar los avances anotadores de los Thunder. Por otro lado, los Thunder están en una racha ganadora.
Su promedio de 122.33 puntos por partido supera los 113.30 del Magic y están tirando más eficientemente también, con un 50.67% en tiros de campo y un 39.70% de precisión desde el arco. Su trabajo en equipo brilla en su mayor número de asistencias por partido, 27.14, crucial para mantener su ofensiva a todo motor. En enfrentamientos directos, los Thunder han sido la fuerza dominante, especialmente en su cancha. Con un impresionante récord de 12-2 en sus últimos 14 partidos en casa contra Orlando, han demostrado su fortaleza. El inestable registro de visitante del Magic de 1-4 en sus últimos 5 partidos fuera de casa inclina aún más la balanza a favor de Oklahoma City. Otro factor a considerar es el escenario de partidos consecutivos del Magic. Han tenido dificultades en estos juegos seguidos, ganando solo 2 de 7. Esto podría poner a prueba su resistencia y juego en general, especialmente contra un equipo de los Thunder fresco y a plena capacidad. Mirando las líneas de apuestas, los Thunder son los favoritos con una importante ventaja de 11.5 puntos y los puntos totales se fijan en 232. Esta diferencia refleja la presencia dominante de los Thunder y su reciente éxito contra la línea de apuestas, ganando 10 de sus últimos 14. El Magic, a pesar de un registro decente contra la línea de apuestas, enfrenta un desafío difícil, especialmente con su escuadra debilitada. En resumen, teniendo en cuenta el rendimiento del equipo, el historial cara a cara, las lesiones y el desafío de los juegos consecutivos del Magic, es una apuesta sólida a favor de los Oklahoma City Thunder no solo para ganar, sino también para superar la diferencia de puntos. Su eficiencia anotadora, la ventaja de jugar en casa y los problemas de lesiones y fatiga del Magic apuntan a una victoria para los Thunder. Apuesta a que los Oklahoma City Thunder triunfarán y cubrirán la diferencia de 11.5 puntos. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los New Orleans Pelicans y Dallas Mavericks. Esta noche, el duelo de baloncesto presenta a los New Orleans Pelicans enfrentándose con los Dallas Mavericks. Empatados con 23 victorias y 16 derrotas cada uno, este encuentro promete ser de infarto. Los Pelicans, saliendo de un doble compromiso reciente, llegan con todo a pesar de su agenda apretada. En sus últimos 5 partidos seguidos han logrado solo 2 victorias, pero su espíritu de lucha es innegable. Analizando las estadísticas, los Pelicans tienen una ligera ventaja en tiros de campo, con un 48.67% frente al 47.21% de los Mavericks. También destacan en tiros de 3 puntos, con un 38.22% contra el 36.84% de los Mavericks. Esta precisión podría ser decisiva. En rebotes, los Pelicans son superiores, promediando 44.58 por juego, superando los 42.18 de los Mavericks. Sin embargo, los Mavericks no se quedan atrás en asistencias, con un promedio de 25.26 por juego frente a los 26.76 de los Pelicans, mostrando su habilidad para crear oportunidades de anotar. Las lesiones añaden incertidumbre. La posible ausencia de Zion Williamson podría afectar el ritmo ofensivo de los Pelicans, mientras que los Mavericks enfrentan varias bajas importantes, incluyendo a la estrella Luka Doncic. Históricamente, en los enfrentamientos en Dallas, los Mavericks han tenido la ventaja, con los Pelicans ganando solo una vez en sus últimas 5 visitas. Sin embargo, la tendencia reciente muestra que los Pelicans están 5-2 en contra del margen en sus últimos 7 juegos y 7-1 en victorias directas en sus últimos 8 juegos fuera de casa. Los Mavericks en su cancha son formidables, con un 7-1 en victorias directas en sus últimos 8 juegos en casa contra los Pelicans. Las apuestas favorecen a los Mavericks con un margen de 2.5 puntos, pero el total de puntos establecido en 229.5 sugiere una tendencia a un juego con menos anotaciones. Teniendo en cuenta el promedio de anotaciones y las capacidades defensivas de ambos equipos, mi pronóstico se inclina a que el total se mantenga por debajo de 230 puntos. En conclusión, aunque los Mavericks tienen la ventaja de jugar en casa y un historial sólido contra los Pelicans en Dallas, la reciente forma de los Pelicans, especialmente fuera de casa, no se puede ignorar. Se espera un encuentro centrado en la defensa, con un marcador probablemente por debajo de los 230 puntos. Los Pelicans, sin embargo, podrían dar la sorpresa, desafiando las probabilidades en un partido sumamente reñido. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Chicago Bulls y San Antonio Spurs.
El enfrentamiento de esta noche entre los Chicago Bulls y los San Antonio Spurs se perfila como un emocionante duelo de baloncesto. Ambos equipos llegan tras juegos seguidos, con los Bulls en un 18-22 y los Spurs en un desafiante 7-30. Pero hay más en este juego que solo números. Los Bulls, conocidos por su juego astuto, están anotando un promedio de 109.37 puntos por juego, un poco menos que los 111.86 de los Spurs. Pero en precisión de tiro, los Bulls llevan la delantera con un 45.48%, superando ligeramente el 45.76% de los Spurs. En tiros de 3 puntos, los Bulls también llevan la ventaja con un 35.50% frente al 34.33% de los Spurs. La lucha por los rebotes está reñida, con los Bulls promediando 43.39 y los Spurs 42.89. Curiosamente, los Spurs tienen más asistencias, con un promedio de 28.86 por juego, comparado con 23.55 de los Bulls. En la carretera, los Bulls han sido fuertes, cubriendo la diferencia de puntos en 6 de sus últimos 8 juegos fuera de casa, pero han tropezado en juegos consecutivos, ganando solo 2 de 7 esta temporada. Los Spurs, aunque han luchado en sus juegos seguidos, han mostrado tenacidad en su cancha, especialmente contra Chicago, con una tendencia a juegos de alta anotación. Las lesiones muestran a los Bulls sin Torrey Craig y Lonzo Ball, y los Spurs sin Zach Collins. Esto podría alterar la estrategia y profundidad de los Bulls. Las tendencias recientes destacan la fortaleza de los Bulls contra la diferencia de puntos en sus últimos 20 juegos y su dominio sobre los Spurs en encuentros recientes. Sin embargo, los Spurs han estado desafiando las probabilidades últimamente, cubriendo la diferencia en sus últimos 5 juegos. Los Bulls han fallado en sus recientes juegos consecutivos fuera de casa, incluyendo una derrota ante los Detroit Pistons. Teniendo en cuenta el cansancio de juegos consecutivos, la ventaja de jugar en casa de los Spurs y las dificultades de los Bulls en situaciones similares, este choque podría ser más reñido de lo esperado. Los Bulls son favoritos por 5.5 puntos, con un total de puntos de 225.5, pero considerando la dinámica del juego, me inclino hacia los Spurs para superar la diferencia de 6 puntos. Tienen la ventaja de jugar en casa, energía juvenil y una forma que podría desafiar a los Bulls. La próxima predicción de hoy es para el enfrentamiento entre los Los Angeles Lakers y Utah Jazz. En el enfrentamiento de esta noche, los Los Angeles Lakers se miden contra los Utah Jazz en el Vivint Smart Home Arena de Salt Lake City. Este partido promete ser emocionante, considerando el rendimiento reciente y las estadísticas de ambos equipos. Los Lakers, con un balance de 20 victorias y 20 derrotas, han tenido algunos tropiezos últimamente. Han flaqueado en sus últimos 6 partidos con un registro de 1-5 y tienden a superar la puntuación total prevista. Sin embargo, han demostrado ser fuertes contra los equipos de la División Noroeste con un impresionante 5-1 en estos encuentros. LeBron James, aunque es duda para hoy, sigue siendo clave en los Lakers, especialmente por sus actuaciones recientes. Por otro lado, los Utah Jazz, con un registro similar de 19 victorias y 20 derrotas, vienen de una agenda apretada con 7 partidos seguidos esta temporada, logrando 3 victorias en esos encuentros. Los Jazz son imparables en casa, con un perfecto 7-0 en sus últimos juegos como locales. Su desempeño es igualmente impresionante, con un 10-2 en sus últimos 12 partidos. En términos estadísticos, los Lakers llevan la delantera en precisión de tiro y en triples, pero los Jazz dominan en rebotes y asistencias por partido. Esto anticipa un juego reñido, donde cada equipo muestra sus fortalezas. Históricamente, de los últimos 10 partidos entre estos equipos, los Lakers han ganado 6 veces, pero solo han superado la puntuación prevista en la mitad de esos juegos. En los últimos 6 encuentros en Utah, la balanza está equilibrada, con 3 victorias para cada equipo. En cuanto a lesiones, los Lakers enfrentan incertidumbres con varios jugadores clave, incluido LeBron James, lo que podría afectar su rendimiento. Los Jazz, por otro lado, están en plena forma, lo que podría darles una ventaja, especialmente teniendo en cuenta los recientes tropiezos de los Lakers y el fuerte récord de los Jazz como locales. Teniendo en cuenta todos estos factores, parece que los Utah Jazz tienen más posibilidades de llevarse la victoria en casa. Vienen con impulso, especialmente por su sólido desempeño y su fortaleza como locales.
Los Lakers podrán luchar con todo, pero la forma actual de los Jazz y las preocupaciones por las lesiones de los Lakers inclinan la balanza a favor de Utah. También es probable que el juego supere la barrera de los 237.5 puntos totales previstos.